En cierta oportunidad, el apóstol Pedro mencionó: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Vamos rápidamente al texto bíblico. El versículo 1 en adelante dice lo siguiente: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Amigos, el capítulo 10 de este libro nos presenta una historia de mucha encrucijada, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque acá se está presentando la vida de la iglesia. Y aquí se ve, ¿verdad?, esta distinción entre judíos y gentiles que ya venía mostrándose con antelación. Por primera vez se admite un gentil dentro de la comunidad. Como Cornelio tiene una gran importancia en la historia de la iglesia, es bueno que nosotros veamos algunos puntos importantes sobre este hombre, sobre Cornelio, y lo que el texto bíblico, lo que el versículo 10 nos presenta. El texto bíblico nos menciona y dice que Cornelio era un centurión romano, ¿verdad? Estacionado ¿dónde? En Cesarea, que era el cuartel general del gobierno en Palestina. Pero no solamente eso, amigos, sino que también menciona que Cornelio era temeroso de Dios. En los tiempos del Nuevo Testamento, amigos, se daba este nombre a los gentiles que, cansados de sus ídolos y de las inmoralidades y también de algunas frustraciones religiosas, se acercaban a la religión judía. ¿Correcto? Este era Cornelio. El texto bíblico dice que era temeroso de Dios. Pero no solamente estos, también no llegaban al punto de circuncidarse. Estos gentiles, cansados de la idolatría o frustración de la religiosidad tradicional, se acercaban a la religión judía, pero no llegaban hasta el punto de circuncidarse y comprometerse a cumplir la ley. Pero sí hacían ¿qué cosa? Asistían a cultos de la sinagoga y a veces creían, ¿verdad? Y creían en un solo Dios y en la ética del judaísmo. Cornelio era pues un sincero buscador de Dios, amigos. Y como era un sincero buscador de Dios, ¿saben lo que aconteció? Dios lo encontró. Cuando tú buscas a Dios de todo corazón, ten la plena seguridad que lo vas a encontrar. En tercer lugar, Cornelio practicaba la caridad. El texto bíblico dice el versículo 2, ¿verdad? Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, su familia, y hacía muchas limosnas al pueblo. Dice que hacía muchas limosnas al pueblo, ¿verdad? Pero no solamente se menciona ello, sino que ahí dice que Cornelio practicaba la caridad. Era un hombre amable. Su búsqueda de Dios le había hecho amar a los hombres. Y el que ama a su prójimo, amigos, no está lejos del reino de Dios. En cuarto lugar, el texto bíblico, el versículo 2, dice que oraba siempre a Dios. Cornelio, amigos, era un hombre de oración. Puede que todavía no conociera claramente al Dios al que oraba, pero según la luz que había recibido, vivía cerca de Dios. Amigos, es importante que podamos recordar estos puntos, porque Cornelio era un hombre, según el texto bíblico, un hombre que oraba a Dios, un hombre piadoso y temeroso de Dios. Cuando se habla de temeroso o temer a Dios, no es el miedo irracional que nos detiene, amigos, sino por el contrario, el temer bíblico significa cuando se adjunta, ¿verdad? O se equipara directamente hacia Dios, hacia la deidad, significa un amor por reverencia, amigos. El temor a Dios no es un miedo, sino es un amor, una reverencia por amor a aquel que dio todo por nosotros. Y eso era lo que sentía este gentil. ¿Qué gentil? Este gentil Cornelio. Practicaba la caridad y era un hombre de oración. ¿Ustedes creen que es bueno que nosotros podamos tomar estos puntos y también los podamos practicar? Claro que sí, por supuesto, amigos. Pero
El texto bíblico, el capítulo 10, también nos presenta a Pedro, ¿verdad? Yo te invito a que tú puedas leer todo el capítulo, porque acá se presenta el discurso de Pedro, la casa de Cornelio, incluso cuando Pedro tiene hambre y él entra en esta visión o en este éxtasis, ¿verdad? Y Pedro aprende una lección, amigos. Al día siguiente, ¿verdad?, mientras los mensajeros de Cornelio iban de camino y se encontraban ya cerca del pueblo, ¿qué hizo Pedro? El texto bíblico dice que Pedro subió a orar a la azotea de la casa ya casi al mediodía y tenía hambre y quería comer algo, ¿verdad? Pero mientras se lo preparaban, ahí él vio que se abrían los cielos y bajaba el suelo, algo así como una gran lona, amigos, atada por las 4 puntas y llena de toda clase, ¿verdad?, de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves. Y escucha una voz, ¿verdad?, que decía: Pedro, mata y come. Queridos amigos, aquí nosotros vemos algo importante. Antes de que Cornelio pudiera ser recibido en la comunidad, Pedro tenía que aprender una lección. Un estricto judío creía que Dios no tenía ningún interés en los gentiles. Incluso algunos extremistas llegaron a decir que no se debía ayudar a una mujer gentil en el momento en que la mujer iba a dar a luz, porque no se hacía más que contribuir a que llegara otro gentil al mundo. Imagínense. Pedro tenía que desaprender todo eso antes de que Cornelio pueda ingresar en la comunidad, amigos, en esta comunidad de seguidores de Cristo. Hay algo que nos indica que Pedro ya había iniciado el camino para desaprender algo de la rigidez que le habían enseñado. El versículo 43, ¿verdad?, del capítulo 9 y el capítulo de hoy, que es el capítulo 10, el versículo 5, nos presenta eso. Ahí se habla de qué cosa. En el versículo 5 dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda, donde dice, en la casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Aquí se presenta esta figura del curtidor, queridos amigos, ¿verdad? Un curtidor, amigos, tenía que trabajar con restos de animales muertos y por tanto siempre estaba en estado de impureza ritual. Números, el capítulo 19, nos habla acerca de estas impurezas rituales, el versículo 11 al 13. Ningún judío estricto, apreciados, habría aceptado la hospitalidad de un curtidor. La impureza ritual era lo que obligaba a Simón a vivir a la orilla del mar, fuera de la ciudad, amigos. Por eso él vivía fuera de la ciudad. Sin duda, apreciados, este curtidor era cristiano. Y Pedro había empezado a ver que el evangelio abolía aquellas leyes o aquellos tabúes. Amigos, es importante que nosotros podamos recordar lo siguiente. El versículo 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Amigos, tal vez antes Pedro habría llamado inmundo tal vez a algún gentil, pero Dios le preparó para que recibiera a los mensajeros que venían en el camino. Este capítulo nos muestra algo importante. Dios no hace acepción de personas, amigos. Y debemos recordar estos 4 puntos importantes de este gentil de Cornelio, ¿verdad? Era un hombre de oración, un hombre que practicaba la caridad y era un hombre temeroso de Dios. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, ayúdanos, por favor, a no hacer acepción de personas. Por el contrario, ayúdanos a aprender de tu palabra y también aprender de las personas a las cuales tú amas. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración. Ayúdanos a practicar la caridad. Ayúdanos a amarte, a reverenciarte por amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.